que definitivamente el éxito, como lo entendemos hoy, termina siendo una trampa. Y la motivación correcta en mi vida es la que me lleva a hacer todo bien a mi manera, como a mí me gusta, alineado con los valores que yo tengo y no con lo que tengo que hacer. Lo que sostienes por miedo, y esos son los likes, termina haciéndote preso. Yo creo que el verdadero éxito habría que medirlo por la cantidad de personas que responden a lo que dijiste, no con un me gusta, sino diciendo qué se movió, desde dónde se movió, qué reflexión se generó, qué transformó a partir de ese comentario, etcétera, etcétera. ¿Qué es el éxito? Y yo sí quiero aprovechar que estamos aquí compartiendo en esta conversación íntima aquí, Nelson, Ángela, ¿qué es el éxito? Sencillamente con una expresión simple que dice que haber llegado no significa que tengas que quedarte ahí. De esta Te voy a robar la podcast. palabra, Ángela, me quedo con la letra menuda. Voy a leer la letra menuda. Yo me quedo con el contrato entero. El contrato y la letra. Maestro Nelson, esto va a ser muy importante para las personas que nos están viendo y escuchando. No estás roto, estás cansado de sostener una vida que ya no conversa contigo. La neurona salvaje. Ideas libres para mentes despiertas. El podcast. El podcast. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí aguantando un poquito de frío. Uy, Bueno, y vamos a sí, hablar acerca del éxito. allá los veo a mis dos paisanos con mucho frío. Amigos, creo que ya vamos a estar en vivo. Creo que ya estamos en vivo. Hola, ya estamos en vivo. Hola, Ay, bienvenidos. empezamos, ¿cómo así? Ya, y no Sí, ya avisaron, esto estamos fue en así. vivo. Bienvenidos a La Y así Neurona como Salvaje. Ideas libres es para mentes correcto. abiertas, donde vamos a compartir con ustedes cosas extraordinarias. Quiero invitarlos para que nos acompañen en una conversación de tres amigos íntimos, donde vamos a estar compartiendo nuestros casos, nuestra vida, nuestras experiencias, pero sobre todo para divertirnos, con una visión muy crítica, libre, donde vamos a poder conversar, nos vamos a reír seguramente y donde esperamos que pasen cosas extraordinarias en cada uno de nosotros. Estoy aquí con dos genios de la vida y les quiero decir que creamos la neurona salvaje como una experiencia y un podcast para poder compartir nuestra visión de la vida. Pues estoy aquí nada más y nada menos que con mi amiga, gran mentora de la vida, Ángela Kohler. Ángela, ¿cómo estás? ¿Desde dónde me saludas hoy? Hoy los saludo desde la Bahía de Tampa, aquí en Estados Unidos, y feliz empezando así esta semana. Qué mejor con dos personas que admiro, con dos personas que son mis maestros, y para hablar hoy como tres amigos, acá con toda la naturalidad que nos inspiran estos temas. Y también, gracias mi Ángela, con nada más y nada menos que uno de los grandes mentores de la vida, un ser extraordinario y maestro de muchos y muchos, Nelson de J. Rueda, otro gran amigo. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás hoy, Nelson? Buenos días, Jordi. Buenos días, Ángela. Estamos aquí desde Río Negro, Antioquia, en un clima bastante frío hoy, pero dispuestos a calentar la temperatura. Vamos a La calentar vamos esa a subir, temperatura. los vamos a calentar todos, porque seguramente al final yo también voy a tener mi chaqueta. Yo creo que esto va a estar bueno. Así que preparémonos para la neurona salvaje. Pero la gente me está preguntando, ¿de dónde salió ese concepto de neurona salvaje? Yo quisiera decirles a ustedes, ¿qué entienden ustedes por neurona salvaje, mi Nelson? Cuando propusimos este tema, que lo elegimos entre los tres, ¿qué entendiste por neurona salvaje? Bueno, fundamentalmente en la vida nos tenemos que ocupar y preocupar de las conexiones neuronales. Y volvernos salvajes no significa primitivos, significa ser disruptivos, ser capaces de mirar la vida desde otro lugar, desde otra perspectiva y desde allí atrevernos a exponernos. Siempre hemos sido personas que por cuidar la apariencia y la presencia, pues hemos mostrado la dinámica, digamos, lo fuerte de nuestra estructura de personalidad. Pero aquí vinimos sencillamente a decir, vengan, salvajémonos y dejémonos ver cómo somos realmente. Salvajémonos, mi Ángela, Salvajémonos. salvajémonos. Bueno, un concepto que voy a
a partir de hoy, salvajémonos. Y la audiencia también, seguramente ya ese concepto les hizo algún eco. Mi Ángela, neurona salvaje, ¿qué significa para ti? No, es que nosotros hemos satanizado muchos conceptos y el concepto de salvaje lo hemos satanizado. No, no, no lo satanicemos. Es un concepto también que, que indiscutiblemente está presente en la vida de todos nosotros y hay que expresarlo, hay que exponerlo como estamos haciendo nosotros hoy acá. Y obviamente cuando hablamos que tenemos más de 100.000 millones de neuronas, ¿cómo convivirán esas neuronas? ¿Ustedes se pueden imaginar cómo están conviviendo? Pues también tienen que tener ahí sus desencuentros. Así que no satanicemos un concepto como este y que por supuesto tengamos esos vínculos y esas conexiones como las que estamos teniendo hoy con ustedes. Me encanta, me encanta. Y yo les quiero decir que neurona salvaje también sale como de esa conexión, de la posibilidad de poder unir tres mentes para el mundo y poder decirle a la gente, venga, no nos alineemos tanto, ocurren otras cosas extraordinarias, hay formas de vivir extraordinarias que nos sacan esa parte salvaje de nosotros, como acaba de decir Nelson, y la propuesta es precisamente esa, tener un pensamiento crítico frente a la vida, para disfrutar la vida como cada uno quiera. Esa es la propuesta desde estas tres mentes más salvajes, aparentemente, aquí en Neurona Salvaje. Así que así empieza este capítulo número 1. La neurona salvaje. Ideas libres para mentes despiertas. El podcast. El podcast. Que se queden hasta el final, porque esto se va a poner buenísimo. Porque además vamos a traer unos temas que ya todos están pensados, unos temas súper disruptivos y unos temas que están muy acorde a la cotidianidad. Y hoy un tema especial, porque estamos hablando del mito del éxito. Y mire que estoy combinando dos palabras que uno dice, pero ¿cómo así? ¿El éxito es un mito? Porque tradicionalmente asociamos la palabra mito como de pronto algo que no existe. Inclusive seguramente, y la audiencia, que rico que empieza a participar acá también en el chat, nosotros a veces hemos pensado o hemos visto situaciones donde muchas personas fracasan o fracasamos aunque hemos hecho todo bien. Somos los juiciosos, los ordenados, y ahí yo me siento muy identificada, súper identificada. Yo digo, pero si yo hago todo bien, pues ¿por qué estoy fracasando? Y a mí me encantaría que entonces el maestro Nelson nos diga, maestro Nelson, ¿qué es hacer todo bien? Porque pues como esa es mi idea, ¿qué es hacer todo bien realmente? Bueno, yo quisiera empezar diciendo que hacer todo bien tiene que ver con esta historia. Había una persona que hizo bien todo en su vida. Llegó temprano, cumplió plazos, nunca falló. Y un día, estando al borde de la muerte, se sentó frente a su mejor amigo y le dijo, hice todo lo que me dijeron, pero ¿por qué estoy tan cansado? Y el otro le respondió, porque viviste como un manual de instrucciones, no como un ser humano. Entonces, hacer todo bien no es lo mismo que estar vivo. A veces solo significa que obedeciste sin preguntar si ese cambio era tuyo. Y creo que eso es hacer todo bien. Seguir el manual, seguir el reglamento, seguir la instrucción y no vivir la verdadera existencia y la verdadera vida. Ese concepto lo mencionamos mucho, esa frase se vuelve muy familiar. Yo hago todo bien y entonces, ¿por qué no tengo éxito? Y la historia que nos trae el maestro Nelson es bien interesante, porque mire cuando esta persona se dio cuenta de eso, pues ya cuando estaba en un proceso ya casi cercano a la muerte. ¿Será que nosotros también nos vamos a enterar de esto ya cuando pasen los años? ¿O la invitación es a que lo hagamos desde hoy? Mi Jordi, cuéntame para ti esto de qué es hacer todo bien. ¿Cuándo tú has tenido, por ejemplo, una expresión como esas, de que has hecho todo bien, pero qué pasa con el éxito? Lo que pasa es que yo lo veo de una manera muy diferente porque como he estado hace un tiempo transitando en diferentes corrientes de la vida y entonces cuando yo pienso hacer todo bien, a mí me conecta así definitivamente con tener una motivación correcta en mi vida. Y la motivación correcta en mi vida es la que me lleva a hacer todo bien a mi manera, como a mí me gusta, alineado con los valores que yo tengo y no con lo que tengo que hacer, sino con lo que yo realmente Ujú. soy. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿estoy realmente teniendo la motivación correcta
para hacer todo bien como a mí me gusta. Porque es que muchas veces precisamente Ujú. no lo hacemos bien, es porque no tenemos un foco mental claro de cuál es la motivación correcta en nuestra vida. Entonces, vamos viviendo por vivir y haciendo por hacer. Entonces, ahí es donde aparece una cantidad de satisfacciones como la que decían. Vamos cumpliendo ese guión de la sociedad. Ser un buen hijo, ser un buen papá, tener una casa, tener un carro, tener un coche. Bueno, estas cosas que nos han dicho en la vida. ¿Y eso es hacer bien las cosas? ¿O qué será realmente hacer las cosas bien? Nelson, ibas a decir algo. Sí, iba a decir que a partir de lo que estás diciendo, es como si para el común de la gente hacerlo bien fuera cargar una mochila que nunca se revisa. Una mochila que está llena de deberías. Deberías estudiar, deberías trabajar, deberías no fallar, deberías no incomodar. Deberías responder rápido, deberías saberlo todo. Y eso es para el común de los Mm. mortales, el hacerlo todo bien. Por ejemplo, alguna vez yo estaba celebrando un logro importante en mi carrera profesional y era un momento de esos que se suponen como muy definitivos en la vida. Y esa misma noche, ya en la casa, estaba yo dedicado a abrir los correos para adelantar los pendientes. Y entonces me di cuenta que yo no sabía estar quieto, que había hecho todo bien, pero que no sabía cómo habitar los resultados. Es decir, era como si la meta Mm. solo existiera para ser superada y no para ser vivida. Y yo también Ujú. quiero decir Y algo. a mí me encantaría retomar la metáfora, mi Jordito, un Sí, segundo, me dale, encantaría por retomar la supuesto. metáfora de la mochila, porque es que esa mochila está llena de expectativas externas, no propias. Y entonces ahí obviamente volvemos a la primera intervención del maestro Nelson, ese libreto a veces no lo creamos desde nosotros, como dice Jordi, desde nuestra propia motivación, sino que se constituye o se construye desde la expectativa externa, no desde una coherencia interna. Y así, mira, todo lo que hagas, el bien manejado nunca va a ser suficiente. Siempre va a quedar faltando algo porque finalmente es una expectativa externa. Y díganme ustedes quién puede satisfacer las expectativas externas. Nadie, porque son demasiadas. Total. Sí, yo Claro, quería es que decir que por estar haciendo las cosas bien, por ser un buen hijo, un buen ciudadano, estar cumpliendo las reglas, la ética, la moral, todas estas cosas que nos habían metido en la formación, algún día, por estar haciendo la tarea muy bien, tuve una arritmia cardíaca, por estar cumpliendo muchas responsabilidades trabajando en una multinacional, y fue el día en 1988, recuerdo que fue un mes, en el mes de febrero, donde yo dije, estoy haciendo las cosas bien. Si soy deportista, me gusta vivir bueno y estoy aquí hospitalizado, eso fue en el año 2008, perdón, estoy aquí hospitalizado en estrés y no estoy viviendo de manera coherente y estaba haciendo la tarea bien. Entonces yo dije, ¿esto es el éxito? ¿Estar en este estrés hospitalizado hoy sabiendo que estoy haciendo las cosas bien? Claro, es que Definitivamente no. Maestro Nelson, usted nos iba a comentar algo. sí, que es sencillamente como si la vida fuera un checklist que tiene que Ujú. ser perfectamente tachado. Y desde allí la vida no se hizo entonces para vivirla, sino para atravesarla y atravesarla corriendo. Y eso es lo que para el común de los mortales es el hacerlo bien. Pero el hacerlo bien definitivamente tiene que ver con saber vivir, amar y obviamente pues cumplir con los compromisos vitales. Pero Ujú. definitivamente la vida se vuelve una lista de cosas por hacer y cumplir en lugar de un espacio que debe ser adecuadamente habitado. Yo quiero seguir con Nelson, mi Jordi, dame un momento porque es que me encantaría, ya que tomaste ese tema, maestro Nelson, que la vida se vuelve una lista de cosas por cumplir y no un lugar donde habitar. ¿En algún momento te ha pasado? Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido. Sí, yo creo que mi vida ha sido eso. Como yo he sido fundamentalmente un gerente y me he pasado la vida gerenciando, entonces la vida se me ha vuelto un checklist permanente. Cuando definitivamente siendo yo gerente de Comeva y me elegían ejecutivo joven de Antioquia por allá cuando el diablo estaba chiquito, una de mis coequiperas me Los dijo, millennials no entenderán esa frase, querido Nelson. Sí que hay que explicárselas.
Es que el diablo también estuvo chiquito. El diablo también fue pequeño. Así, imagínense, millennials. Estamos hablando de que tiene más de 5 vacunas de COVID. Ya con eso más o menos hablamos de una fecha de nacimiento. Exacto. Entonces, una de mis coequiperas me decía, trabajar con usted es muy bueno porque usted enseña mucho, pero qué complicado es trabajar con usted. ¿Y por qué era complicado trabajar conmigo? Pues precisamente por los checklists. Porque como gerente Ujú. para la productividad, competitividad, pues lo que exigía era, venga, pues cumplamos con el checklist, ¿cierto? Entonces, sí, hacerlo bien desde allí termina generando, como bien dijo Jordi, hospitalización. Entonces terminé con una hiperuricemia que se disparaba continuamente porque pues sencillamente el estrés se vuelve insoportable. Claro, Cuando uno comprende definitivamente que la vida no es eso, sino que es otra cosa, pues cambia de profesión o cambia de ritmo, no tiene otra alternativa. total, total. Yo quiero O preguntarles a la vida toma la Ángela, decisión por ti y la vida no tiene consideración. Así total. que Yo quiero definamos preguntarles, nosotros tomar la decisión. ¿Cierto, mi Jordi? Mejor tomar nosotros la decisión. total, yo quiero preguntarles a ustedes dos que también son muy líderes y en este tema que estamos hablando, es que la gente también confunde ser exitoso con tener la agenda full. Y entonces, qué podría decirnos Ángela, por ejemplo, en esta versión de ser exitoso y tener la agenda full? Porque es que para mí ser exitoso también tendrá que ver con tener tiempo para vivir mi vida. Y es más, debería de ser lo primero, vivir la vida y ir poniendo aquellas cosas para las cuales podemos aportar a la humanidad y al planeta. Pero, Ángela, vivir, ser exitoso es tener la agenda full. Para nada, para nada. Y eso también coincido con ustedes, los que tuvieron como esos momentos de quiebre que ya nos han expresado. Y qué rico también preguntarle a nuestra audiencia qué momentos de quiebres han tenido, que nos lo dejen aquí relatado, porque nos encantará también leerlos, conocerles y decirles, yo también he tenido muchos momentos de quiebre, no uno, no dos. Muchos momentos de quiebre donde yo digo, porque yo estoy haciendo lo que estoy haciendo y detrás de que estoy yo corriendo. Entonces, esta pregunta, Jordi, es muy oportuna porque definitivamente el éxito, como le entendemos hoy, termina siendo es una trampa. Nos enseñaron que el éxito era como una meta y cuando llegamos, comillas, a esa meta, nos damos cuenta que es un lugar que no es para descansar, sino para sostener. Ay, eso sí que pesa, porque volvemos a la mochila de la que nos habló el maestro Nelson. Sostener esa expectativa, eso cansa muchísimo. Así que el éxito definitivamente se va volviendo una trampa cuando exige que nosotros sigamos rindiendo, inclusive cuando ya no podemos. Y eso con seguridad a los tres nos ha pasado y a la audiencia también le ha pasado. Totalmente. Frente a eso, yo quisiera contarles una anécdota. Un hombre sube a un escenario y después de su actuación todos lo aplauden, pero cuando él baja, nadie lo acompaña al camerino. Entonces, ¿qué definitivamente se aprende frente al éxito? Que el aplauso no abraza, el aplauso no escucha y el aplauso no pregunta, ¿tú dónde estás? Es decir, que en el éxito, definitivamente que andamos buscando con mantener la agenda llena, lo que estamos haciendo fundamentalmente es buscando compañía, pero eso solo nos ofrece ruido, porque definitivamente cuando entramos al espacio del silencio, después del aplauso, es donde nos damos cuenta si llegamos o no llegamos. Y la gran mayoría definitivamente siente que sencillamente se quedó solo. Entonces, qué sentido tiene A- tener la agenda llena si no tenemos la vida llena? Me encanta eso que estás Más diciendo o y menos tiene yo lo he que ver, expresado así, mi Nelson, y con eso que nos dices es tener el closet lleno y la vida vacía. ¿Qué significa eso? ¿Qué y también significa? tiene Es que de ver que, con el tema de las redes adelante, señor. sociales, con el tema de las redes sociales. ¿Quiénes son más exitosos entonces? Porque vemos mucha gente que tiene millones de seguidores, miles de seguidores, pero vaya, pregúnteles si tienen quién los acompañe al hospital o quién los acompañe en un momento en el que están enfermos en casa o quién los acompañe en alguna cosa muy personal. Realmente nos sentimos Ujú. muy vacíos. Entonces, realmente, ¿quién es el exitoso? ¿Quién es el exitoso frente al tema de las relaciones de lo que acaba de decir Nelson? Realmente creo que los tres somos mentores, hemos podido acompañar a personas muy líderes en sus organizaciones y personas muy líderes, deportistas, bueno, en diferentes escenarios de la vida.
y hemos encontrado, yo una vez quiero recordar y traer aquí esta conversación, tuve al presidente de un banco que me lloraba después de salir jubilado, que me decía, ya nadie se pone de pie cuando llega a una reunión, ya no soy nadie. Y entonces eras el rol, el exitoso, y qué había debajo. Es lo que nos han dicho. Cuando, en mi experiencia personal, al haber migrado a diferentes países y continentes y culturas, me he dado cuenta que las etiquetas que en algún momento pude tener en mi sociedad ya no me servían en otras sociedades. Y entonces, ¿quién fue el que se trasladó? El hombre, que es el que está llegando a esa nueva cultura, a adaptarse, a ser. Y realmente, a mí me parece que conectar con el éxito es hablar precisamente desde ahí, desde puedes hacer a ese lugar a donde llegas. Si yo te dejo aquí, me decía un mentor en algún momento de mi vida, y regreso en un año, te dejo en el desierto del Sahara, y regreso en un año, ¿qué hizo Jordi Duque en un año en el desierto del Sahara? Tiene que ver es con eso. Así es. Y yo quisiera retomar lo que dijo el maestro Nelson con este actor que lo aplauden de frente, pero cuando se va a su camerino está absolutamente solo. Y quiero retomar el caso del gerente del banco, donde ya hoy está retirado y definitivamente no tiene los halagos que tuvo en su momento. Y es que definitivamente la sociedad de hoy, la nuestra y la de muchos, aplaude el resultado, pero ignora ese desgaste humano. Así que, mire, nadie va a aplaudir la ansiedad, nadie aplaude el insomnio, nadie aplaude el cansancio, nadie aplaude la desconexión. Así que nosotros celebramos lo visible, pero no lo que cuesta. Eso no lo celebramos. Es que desde allí es muy importante, Ángela y Jordi, tener claro esto. La vida es un contrato que nadie nos lee en voz alta. Entonces, cuando empezamos a transitar la vida, las personas que nos dirigen, que nos acompañan, etcétera, nos dicen, si llegas, vales, Ajá. pero no te avisan el precio de sostenerte. Total. Entonces empezamos a sostenernos a punta de el famoso éxito. Aquí es Sí, muy famoso y muy conocido un señor muy respetable de esta sociedad, que hablaba múltiples idiomas, que andaba en múltiples juntas directivas, que cuando se vio presionado por políticas de la compañía de retirarse, porque ese grupo tenía una fecha específica de retiro, el hombre termina retirándose a pegarse un tiro. Mm. Entonces, finalmente, ¿por qué termina por hacer eso? Pues porque sencillamente el éxito no promete libertad, no. pero nos va dejando encerrados en nuestra propia imagen. Y cuando esa imagen se desdibuja y nos paramos y nos miramos frente al espejo y vemos una imagen diferente a esa del supuesto éxito, la vida empieza a carecer de sentido. Y no fue que la vida no tuviera sentido, fue que hicimos definitivamente una distorsión del sentido. Y entonces lo que terminamos haciendo fue un desgaste humano y un desgaste que nos llevó sencillamente a aprender a rendir con una sonrisa y a Ujú. agotarnos y a normalizar las cosas como si fueran medallas. Y entonces, ¿cómo Sí es. sostenernos ahí? O sea, porque miren que lo que estamos haciendo es olvidándonos de nosotros de alguna manera y entrar en darle respuesta a las sociedades en las que habitamos. La sociedad de consumo nos está invitando a tener y tener, a no tener atención, a perder el foco y ser más manipulados todos los días. ¿Y cuántas personas cayeron en esa versión del éxito del que el tener es realmente lo que te hace un hombre exitoso? O sea, realmente estamos ahí en este momento como producto de esta sociedad de consumo. Ahora, en los estudios que estoy haciendo en el pregrado de Ciencias de la Conciencia, nos están llamando mucho la atención de qué estamos siendo objetos en estas sociedades contemporáneas que nos venden la libertad, pero cada vez nos atan más. Y entonces, ¿a qué cadenas o qué cadenas nos están poniendo con el éxito hoy en día? ¿Y a qué precio? Jordi, tú haces una pregunta muy importante y me encantaría responderla con base en lo que nos dijo el maestro Nelson. Es que la vida es un contrato y el contrato normalmente tiene letra pequeña y esa letra pequeña no la leemos. Y esa letra pequeña pasa desapercibida y nos aterra leer contratos. Díganme si no.
A nosotros nos aterra leer todas las cláusulas de un contrato. Eso no es para nosotros. ¿Dónde le firmo? Tradicionalmente decimos, ¿dónde firmo? ¿Será que a ustedes también les ha pasado? Si la vida es un contrato, ¿qué tanto conoces tú ese contrato de tu vida? Porque estamos agotados pero orgullosos, cansados pero productivos. Y eso es lo que se volvió socialmente aceptable, Jordi. Y eso es lo que tenía hoy el concepto de libertad. Somos libres, pero ¿a qué precio? Entonces, básicamente, esa reflexión está interesante. Yo les digo algo, yo no he leído mi contrato. Yo tengo que empezar, hoy me queda esa reflexión. ¿Cuál es el contrato que yo hice con mi vida? Y tengo que leerlo todo y obviamente un contrato no se firma hasta que no estén de acuerdo las dos partes. Y Yo entonces no, yo en qué momento lo acepté. yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí que les quiero compartir en esta conversación sobre el tema del éxito y a propósito de lo que me pasó en el año 2008. Yo creo que tuve que haber empezado a leer la letra menuda, porque a partir de Mm, ese momento tomé la decisión de decir, ¿esto realmente es éxito? E hice un cambio en mm, mi vida. Y ahí fue donde renuncié y he estado renunciando a muchas de las cosas. Inclusive la última renuncia que hice hace unos 5 o 6 años que salí de Colombia, la última vez mis amigos me decían, pero eres exitoso en este momento, estás en la cúspide de tu carrera en este momento en lo que haces, te estás ganando buenos recursos, mira lo que has creado a tu alrededor y te vas a ir expectativas externas, expectativas, volvemos a lo a mismo, dejarlo todo. expectativas externas. Te vas a ir a Ujú. dejarlo todo. Sí, es que hay más. Hay más sin estas cosas materiales y estos títulos y estos cartones en los cuales me he puesto en este momento. Y por eso es que muchas veces me presento en un escenario descalzo, por ejemplo. Y por eso es que no me volví a poner corbata. ¿Qué Es que la hago? vida la vida no es solamente puestas en escenas, pero nos enseñaron que el éxito es luces fuertes, es aplausos, etcétera. Pero definitivamente nadie ve lo que está pasando detrás del telón. Y no existe un ser humano en este planeta que no esté detrás del telón un rato. Porque antes de salir al escenario tengo que estar detrás del telón. ¿Qué me Así pasa detrás es. del telón? Si el éxito definitivamente me deja encerrado en eso que está pasando detrás del telón, entonces termino siendo como Garrick. Pero definitivamente, ¿qué es lo que está en juego? No es un gran desgaste. Y ese gran desgaste no se vuelve cansancio elegante. Entonces, claro, estamos demasiado ocupados en el estatus. Y definitivamente decir no puedo está prohibido. No quiero todavía mucho más. Y entonces finalmente terminamos viviendo una vida de desesperanza, donde tenemos una gran sonrisa hacia afuera, pero una gran desesperanza detrás del telón y haciéndonos la pregunta, ¿y esto qué sentido tiene? Valió Y la ahí es pena. donde el cerebro, como decía Ángela alguna vez, no busca felicidad, sino que busca control. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Nos dice, ah, no, venga, un momentico, la puerta está abierta, salga, pero el cerebro dice, ah, espérate a ver, es que aquí hay comida, aquí hay rutina, aquí hay cero sorpresas. Entonces, más bien, quedémonos aquí a Y hay pesar de reconocimiento. Ajá. que eso genera que empezar a movernos desde otro lugar. Así es. Y a mí me encanta, por ejemplo, lo que Nelson está diciendo y vuelvo al tema del contrato. Es que ese concepto me dejó aquí muy inquieta. Y entonces, Nelson, ¿será que nosotros estamos firmando el contrato nuestro, pero viviendo el contrato de otros? ¿Será que es que Total, todo ese deseo de satisfacer también a otros nos hace que finalmente estemos aportándole al contrato de otros y no al nuestro? absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Vivimos el contrato de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros Ujú. compañeros, de nuestros líderes, Los pero no jefes. vivimos los nuestros propios. Y Ujú, por eso tenemos que ujú. repetir y otra vez la lección. Entonces la pregunta también que tengo por hacer es dónde encontramos la letra menuda. Para ir a leer, para ir a Yo leer me hoy estoy mismo. encontrando, yo quiero ya leer ese contrato y la letra menuda. Está buena la pregunta, Jordi. Y yo respondería eso de la siguiente manera. En un ser humano habitan tres seres en simultáneo. Un ser esencia, un ser potencia y un ser existencia. En el ser esencia, todos los seres humanos somos idénticos, es decir, somos seres biopsicosociales. Somos una biología, somos una psicología y somos una espiritualidad. Y desde allí nos movemos.
todos somos seres primarios, reactivos, emocionales. Todos tenemos un Salvajes, cuerpo, salvajes. todos tenemos un cuerpo físico con unos componentes de ese cuerpo físico y todos finalmente buscamos un ser trascendentes. Así la trascendencia para muchos sea morir. Y hay un ser existencia, que es donde, Angelita, vivimos el contrato de los demás. Porque en el ser existencia queremos actuar todo el tiempo como los personajes que están en escena, dando satisfacción para el aplauso a padres, compañeros, profesores, líderes, etcétera, etcétera. Entonces pregunta Jordi, ¿y dónde está la letra menuda? Y la letra menuda está en el tercer ser, ese ser que se llama el ser en potencia. Es que yo soy potencialmente lo que yo decida finalmente sería ser. Pero si me quedo en el cerebro que no busca felicidad, sino que busca control, entonces me comporto como esos seres humanos que se meten a la jaula cómoda, donde hay comida, rutina y cero sorpresas. La puerta está abierta, pero nadie quiere salir. ¿Por qué? Porque sencillamente la respuesta que tenemos es que nos da miedo salir porque no sabemos quiénes son afuera. Entonces, como no sé quién soy afuera, sigo viviendo desde un espejo que me está mostrando lo que no soy. Pero cuando empiezo a preguntarme quién soy afuera y me respondo el ser que soy adentro, aparece la letra menuda. Porque entonces es que yo afuera no puedo ser nada diferente a lo que soy adentro. ¿Y que soy adentro? Y aparece la pregunta, y aparece la angustia, y aparece el vacío. Pero qué maravilla, porque como ya me pregunté, ya soy capaz de buscar la respuesta. Y esa es la letra menuda. Y entonces aquí también Wow. me llevas a una reflexión, mi Nelson, que me parece maravilloso con lo que estás diciendo, me encanta escucharte también, es la letra menuda se escucha en el silencio y en el pensamiento crítico silencioso, Y en el donde corazón. vamos a encontrar la letra menuda. Y es parte también de lo que he estado indagando en todos estos últimos estudios, es ahí encontramos esa letra menuda a propósito de lo que decía Ángela. ¿Dónde la encontramos? Mi letra menuda personalizada la encontramos en el silencio. Y en el pensamiento crítico, en el silencio. Sería interesante preguntarle a la audiencia si ellos ya encontraron su letra menuda, la letra menuda de su contrato, porque es que si no, maestro Nelson, no estamos viviendo, sino sobreviviendo, realmente. Porque, y me encantó, y además aquí ya tomé nota de la esencia, la existencia y la potencia, y lo potencial que podemos llegar a ser, pero es que casi todos vivimos en ese segundo cuadrante que es lo existencial. Y lo existencial es, yo me dejo llevar. Para donde vayan ellos, yo voy, cuando en realidad todos tenemos un contrato de vida totalmente distinto. Entonces no estamos viviendo, sino que realmente estamos sobreviviendo. Y cuando quizás nos vamos a dar cuenta de eso y nos vamos a chocar con esa realidad, vuelvo a la primera historia que nos trajo el maestro Nelson. En un momento cuando ya sintamos que nuestra vida está llegando a su final y decimos, no viví mi vida, sino que viví la de los demás. Y ya no puedes vivir otra. Si no agarras ahorita ese contrato, lees la letra menuda, lo firmas y empiezas a vivir en virtud de lo que es ese contrato, ya no hay otro. Pero Solo tienes un tenemos que llegar contrato. al momento final para poder llegar allá o cómo vivir Qué triste. cada día No. con el contrato vigente. Es que cada día los seres humanos nos vamos apagando. Entonces la pregunta es, venir, ¿por qué nos vamos apagando en lugar de estarnos encendiendo? Porque nos quedamos más tiempo del necesario en lo que ya no es parte de nuestra estructura, en lo que ya no nos representa. Y nos quedamos allí porque sencillamente funciona. Entonces no vivimos desde el entusiasmo, vivimos desde la inercia. Es decir, no vivimos porque las cosas nos dan paz, sino porque son costumbre. Entonces vamos eligiendo lo conocido porque es seguro. Y desde allí, entonces vamos siguiendo como aquel ser humano que usa un traje que ya no le queda solo porque es un traje caro. Entonces se me Pero lo ocurre, forza, pero lo claro, termina forzando a que le quede. claro, entonces se Ujú. me ocurre recordar una anécdota de una broma que hacían en los viejos tiempos los fumadores. Vení, ¿vos por qué no dejas el vicio del cigarrillo si sabes que eso es tan dañino? Y contestaban, porque me ha costado demasiado. Ah, Entonces,
Cuando uno hace conciencia por primera vez, Sí. eso tiene que hacer ruido en el cuerpo. Y cuando eso hace ruido en el cuerpo, entonces empieza el ser humano a hacerse preguntas. Y es, yo me estoy quedando en lugares que ya no me representan porque simplemente me son conocidos. O yo estoy sosteniendo roles que no me quedan, que me quedan chicos simplemente por seguridad. O finalmente yo estoy haciendo una confusión de estabilidad con vida. ¿Y cuántos se quedan en esos roles de éxito, sufriendo y padeciendo la vida, enfermándose y muriéndose cada vez más rápido? Es como la pregunta. Pero Además, venga, el éxito tiene nosotros una contra. hemos, Adelante. hemos estado hablando de éxito y no hemos definido el éxito. Y entonces, ¿qué? ¿La audiencia qué va a decir? ¿Qué es el éxito, Ángela? O sea, hablemos, Y porque es que justamente quería llegar a ese punto, Jordi, porque es que el éxito tiene también una palabra que lo contrapone y es el fracaso. O tú eres exitoso o eres fracasado. ¿Y por qué no empezamos también definiendo esto del fracaso? A ver si llegamos a algún punto a lo que es el éxito, en el sentido de que es muy complejo definir también el éxito, porque el éxito es una construcción que viene de ese contrato. Y como es un contrato individual y es un contrato personalizado, el éxito para Jordi es muy distinto a lo que está contemplado en el contrato de Nelson y es muy total. distinto a lo que está contemplado en el contrato de Ángela. Pero hablando de éxito y de su contraparte, qué es para ti, Jordi, a propósito de que tú pusiste el tema, qué es para ti el fracaso? Fracaso es vivir en contracción. Es vivir no haciendo lo que quiero hacer con mis talentos y experimentando contracción. Recordemos que permanentemente los seres humanos experimentamos o expansión en el sistema nervioso de nuestro ser cuando vivimos como queremos y hacemos lo que queremos, o contracción cuando no estamos viviendo como no queremos vivir y no hacemos lo que queremos hacer. Para mí, estar en contracción es estar triste, estar apagado, estar como sin inspiración. Para mí eso significa vivir en fracaso. Interesante, porque también el concepto de fracaso, así como el concepto de éxito, también está documentado en tu contrato. Y lo que para ti es fracaso no lo es para mí. Para alguien fracaso puede ser tener un divorcio o perder un empleo o tener una situación económica difícil. Para otro no lo sea. O sea, una experiencia más que le suma a un proceso de éxito. Así que lo que para ti es fracaso, el otro lo ve como éxito. Y lo que para el otro es éxito, tú lo ves como fracaso. ¿Qué podemos decir ahí, maestro Nelson? A ver, sí, mientras Jordi estaba haciendo la explicación, se me vino una imagen de una historia real. Una vez en el atrio de la Catedral Metropolitana en la ciudad de Medellín, estaban sentados dos drogadictos y estaban en la traba más impresionante del mundo. Y uno de ellos, muy filósofo, le dijo al otro, uy, hermano, usted y yo sí somos la escoria del mundo. Y el que escuchó esa expresión del filósofo le contestó, escoria usted, escoria usted. Y el otro le reviró, ¿y por qué escoria yo? Le digo, sí, yo no soy ningún escoria, porque el sueño de mi vida era estar sentado haciendo nada en este atrio, en Buenísimo. ¿Se medio está de esta cumpliendo? traba, en medio de esta traba. En cambio, usted tenía por sueño ser médico, y mírese, Total. escoria usted. Entonces, eso que es una historia real, Mm. me lleva a definir qué es el fracaso. El fracaso definitivamente es la incapacidad de responder a lo que la sociedad espera de mí. Y así se mide. Pero el verdadero fracaso es que yo no sea capaz de llegar a la pregunta de qué deseo, por andar respondiendo a la pregunta que sigue. Entonces, ¿qué es el éxito? A la capacidad de responder al que sigue y ser una persona que se mete de tal manera en la trampa de la actividad que siempre esté en el que sigue. Y el verdadero fracaso es no ser capaz de detenerse en el que sigue para entender y resolver la pregunta, ¿qué es lo que realmente deseo? Entonces, nos sentimos muy vacíos porque sentimos que hemos fallado al que sigue y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, hay fracasos que no duelen porque no se notan, pero es más silencioso triunfar en la vida que sentirse
viviendo la vida del otro. Entonces me explico. Yo quiero triunfar en mi vida, pero ¿desde dónde quiero triunfar? Desde el ser satisfactor del otro. Entonces, por eso, los hijos son sencillamente la realización de los padres. ¿Y cuándo fracasan? Cuando los padres no se sienten realizados en el hijo, igual en el mundo de la empresa. Entonces, el coequipero se siente exitoso cuando es exitoso según la visión del líder, no cuando es Ujú, exitoso según su propia realidad. ujú. Entonces, es lo que definitivamente tenemos que entender es que tengo que sentir mi vida como propia. Y cuando siento mi vida como propia y actúo responsablemente en ella, Ujú. entonces es cuando estoy siendo exitoso. O cuando estoy siendo también una persona fracasada. Es decir, es que está la contraposición. Lo que para ti es éxito, para otro es fracaso, para lo que para uno es fracaso, para otro es éxito. Y esto depende de qué, de que nosotros finalmente volvemos al origen de esta conversación. Estamos viviendo la vida de los demás, no estamos viviendo nuestra propia. Estamos tratando de satisfacer a los otros. Eso es lo que nos, vea, a los papás, a los profesores, a las personas que representan autoridad, a los jefes, a nuestras parejas, a nuestros hijos. En últimas, eso es a lo que nosotros estamos hoy aquí sostenidos. Jordi, te quiero preguntar algo de manera concreta. ¿Tú qué estás sosteniendo por miedo a soltar? Antes sostenía relaciones y creencias. Ahora estoy desmontando todas las creencias. Quiero en este momento quitarme todas las etiquetas que tengo en el mundo, los cartones, los certificados y esas cosas, porque antes vivía desde ahí y entendía que ahí representaba algo para la sociedad. Ahora en el proceso actual en el que estoy, quiero liberarme de todas esas corazas y esas cosas. Y también de la coraza del cuerpo que habito, que está cambiando, está entrando en la adultez y también quiero liberarme de ahí con su proceso natural y normal. Hoy es un día menos de vida, hoy es un día más cerca de la muerte, para mí, para ti y para todos. Así quiero entender la vida. Estoy en un proceso de quitarme las capas de la cebolla porque viajando por el mundo me he dado cuenta que eso no importa, que lo que importa realmente es este ser sintiente, con sus paradigmas, con sus límites y sus posibilidades, el que está disfrutando la experiencia o no. Ese es como Qué lo Es que... bien. decir, desde ahí, mírenme esto que es muy fundamental. Hay un fracaso del cual casi nadie habla, y es ese fracaso de lograrlo todo y aún así sentirse perdido. Cuando solo se gana, se pierde. ¿Y qué se pierde? Se pierde la curiosidad, se pierde la capacidad de juego, se pierde la propia voz, se pierde la vida. Entonces, perder la sensación de estar presente creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, Y nos pasa porque está... frecuentemente, nos pasa Claro, frecuentemente a casi todos los seres humanos, que es estar sí, presente en él, si no aprovechemos. Estamos así en todos es. los Buena lados, pregunta. estamos en todos los lados y no nos damos cuenta. ¿Qué es estar presente? Es darme cuenta de lo que está pasando mientras está pasando. Darnos cuenta de lo que está pasando mientras está pasando. El común de las personas no se da cuenta de lo que está pasando mientras está pasando. Estamos Y yo ausentes quiero de él. retomar ahí, porque como psicóloga ese concepto es fundamental. Y es darte cuenta de lo que está pasando mientras está pasando. Si nos damos cuenta de lo que está pasando antes de que pase, es ansiedad. Y si nos damos cuenta de lo que está pasando después de lo que pasó, es depresión. ¿Dónde estamos? Nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Ese concepto es muy profundo y es un concepto que nos lleva también y nos integra con ese quién soy yo en este momento. Yo quiero hacer una pregunta aquí para que nos escuchen entre todos nuestros oyentes. Hemos escrito libros también, nos hemos atrevido a compartir nuestros conocimientos y hay quienes dicen que eso es ser exitosos, pero yo lo veo más como desde la labor y el servicio de poder compartir a la humanidad, algo que para nosotros, para mí fue importante y quizá para los demás también puede ser importante. ¿Está ligado el tema de la fama a ser exitoso o cómo podemos medir el éxito realmente? Porque es que lo hablo en la sociedad, en los jóvenes y mucha de la gente que va a ver este podcast
Nos Dice, dejaste pensando, Jordi, nos dejaste pensando. ¿cuántos seguidores tengo? ¿Cuántas cosas que Sí. me han hecho famoso? ¿O qué tengo que hacer para tener mis 30 segundos de fama? Pero Jordi, eso Realmente, está bien, eso está bien. Si eso está en el contrato de esa persona, está bien. Si para esa persona el éxito se mide porque tiene 1 millón de seguidores, está bien. Lo importante es que no lo sea para ti. ¿Me hago entender? Si para pero no, esa Ángela, persona yo eso pienso que, representa el éxito, y si está en su contrato de vida, pues está bien, para esa persona ese es el éxito. Lo importante es que lo que para esa persona representa éxito no necesariamente lo representa para mí. Y parte de esas frustraciones vienen cuando yo digo, ella tiene 1 millón de seguidores y yo tengo 10.000 o 3.000 o 1.000 o tengo tres que son mis papás y mis hermanos. Es básico porque es que en mi contrato de vida no está tener 1 millón de seguidores. Yo tengo otros valores asociados a ese éxito. Así lo veo yo. Y es que nosotros, claro, cuando yo miro al otro desde allí, termino comparándome con ese otro y eso está sometido al fracaso total. pero esta sociedad de consumo nos está proponiendo y parte de lo que me gustaría tocar en este tema es cuánta gente está ligando el tema de ser exitoso al ser famoso. Y es el tema que quiero traer en este momento a esta conversación, que tiene que ver con este público al cual con el que estamos hablando, que muchos piensan que tener más likes significa ser famoso realmente. ¿Qué es ese A tema ver, de ser exitoso realmente? yo resolví el tema de la fama hace mucho tiempo con un símil que les quiero dejar. En la mayoría de los lugares del mundo, a una carnicería no se le llama carnicería, sino que se le llama fama. Entonces, ¿qué es la fama? Es esa carnicería donde se expone la carne de lo que está muerto. Es así de sencillo. Es eso tan impresionante. Entonces, eh, la fama es Resuelto el cuando tema de la fama, Jordi, resuelto el tema de la fama. todo resuelto. Un equilibrista está montado en la cuerda floja. Sencillamente, ¿qué tiene que hacer para estar en la cuerda floja? Tiene que estar presente o presente. O sea, se tiene que estar dando cuenta de lo que está pasando mientras está pasando. Pero lo que está haciendo la gente que lo está viendo es precisamente asistiendo al momento de gloria y fama del equilibrista. ¿Y qué hace? Pues aplaudirlo. Entonces, sencillamente, la gente nos está preguntando, ¿ese ser sí querrá permanecer allí? ¿Qué precio está pagando por estar allí? Y él, viviendo la fama, se está preguntando, si bajo, ¿seguiré valiendo? O si me caigo. Espero que lo entienda. Mm, Espero que lo Totalmente, entienda. Sí. totalmente. Buenísimo. Entonces, lo que sostienes por miedo, y esos son los likes, termina haciéndote preso. Sí. Entonces, eso no es fama, eso no es fama, eso no es prestigio, eso es Sufrimiento. sencillamente el minuto de gloria. Yo creo que el verdadero éxito habría que medirlo Mm. por la cantidad de personas que responden a lo que dijiste, no con un me gusta, sino diciendo qué se movió, desde dónde se movió, qué reflexión se generó, qué transformó a partir de ese comentario, etcétera, etcétera. Y eso sí tendría sentido, porque ya no es un minuto de gloria para mí, es un minuto de reflexión para quien me leyó, para quien me estudió. Cuando para el momento presente yo tengo 20 libros escritos. La pregunta que me están haciendo muchas personas es, ¿eso es rentable? Y yo respondo, para mí ha sido muy rentable. ¿Qué es rentable? Sería la pregunta. ¿Qué es ser rentable? Porque expresé un pensamiento que quería expresar y espero que una o dos personas algún día puedan leer eso y encontrar respuestas a partir de allí. No estoy escribiendo para que se generen ingresos. No estoy escribiendo para nada distinto a, primero, dejar mi experiencia de vida puesta en un libro para que las personas que accedan algún día a él puedan leer algo. Y en el peor de los casos, para dejar en una astralidad un pensamiento que algún día toque a alguien. Y eso es el Me encanta. sentido del escribir.
Me encanta. Y me traes de pronto una frase de Rilke que dice, si no necesitas escribir para vivir, no eres escritor. Si no necesitas para cantar, no eres cantante. Pero ¿qué es ese necesitar escribir? Sea, ese deseo también de compartir, hombre, yo cuando escribo un libro lo escribo inicialmente por mí, porque estoy inspirado para eso. Y si eso puede tocar un corazón en el camino, me parece fantástico. Pero yo me baso mucho en Rilke, que con este pensamiento donde decía, se lo repito, si no necesito escribir para vivir, no soy escritor. ¿Qué significa eso para mí? Me significa es una necesidad del alma, o sea, no lo hago por una postura, no lo hago como para que por una producción. Venga, cante 30 canciones y lo vuelvo famoso. No, yo necesito cantar y escribir para vivir. Me nace del corazón hacerlo realmente, no porque alguien lo necesita afuera, sino porque me nace compartir ese mensaje de posibilidad. Desde ahí, frente a lo que me acabas de decir, miren. Claro, Bien entonces ahí interesante. la, Adelante. la pregunta sería, ¿esto se sostiene por convicción? Entonces, ¿de dónde nace la convicción? Para la mayoría de las personas, la vida no se sostiene por convicción, sino por temor. Por Y el apariencia. temor, Ujú. claro. Y en el peor de los casos, es que la mayoría de las personas tiene un temor a no saber quién es sin eso. O sea, Ujú. quién soy sin Facebook, quién soy sin redes sociales, quién soy sin puntos suspensivos. Así es. Me encanta. Así es. Ese concepto de rentabilidad me convoca a algo. Y es que cuando alguien me hace una pregunta más o menos como esa, tradicionalmente pido que por favor me traduzca qué significa para esa persona, por ejemplo, ese concepto de rentabilidad. Ángela, para usted escribir es rentable. No tengo los 20 libros que tiene el maestro Nelson, apenas tengo alrededor de 9, pero es rentable. Le pregunta sería, ¿qué es rentable? Ah, no, que te deje ingresos, porque rentabilidad es un legado. Eso puede ser también una rentabilidad. Ah, entonces nos estamos entendiendo. Venga, ¿desde dónde habla usted o desde dónde me pregunta para yo saber desde dónde le respondo? Hace más de 2000 años, Platón y Aristóteles seguramente no escribieron para ser rentables. Yo no me imagino a Platón y Aristóteles escribiendo para pagar una renta. ¿Y qué está pasando hoy? Hoy los leemos y hoy sabemos que estos dos señores existieron y hoy todavía seguimos trabajando desde su filosofía. Seguramente si no hubieran escrito, hoy no sabríamos que ellos existieron. Y eso es parte de lo maravilloso que es el proceso de escribir o de sistematizar experiencias. Y es que lo he expresado en otros lugares, aplaza un poquito la muerte, porque la muerte se da cuando la última persona que tienes a tu lado te recuerda. Y cuando te siguen recordando, no has muerto, Me sigues encanta. vivo. La Sigues compro. vivo a través de las letras. Entonces estamos prolongando nuestra existencia a través de los escritos y lo que estamos haciendo, por supuesto. Inclusive este podcast lo van a ver en 20 o 30 años, que éramos en aquel entonces. Amén. Y entonces, bueno, vamos cerrando. ¿Qué les parece si vamos cerrando con una frase que nos haya quedado hoy, que hayamos aprendido y Pero también no invitar a venga, la Ángela, audiencia? yo todavía, ¿qué es el éxito? O sea, si yo estoy viendo el podcast, yo digo, ¿qué es el éxito? Y yo sí quiero aprovechar que los tengo, que estamos aquí compartiendo en esta conversación íntima aquí, Nelson, Ángela, ¿qué es el éxito? Estrictamente, desde lo ontológico, el éxito es una armadura que se reviste de la parte que no me deja parar, de la parte que me mide solo por lo que entrego y de la parte que me obliga a estar bien todo el tiempo. Eso es el éxito en estos contextos sociales. Pero en el verdadero sentido de la palabra, el éxito es entender que cuando dos personas van al mismo lugar y una va corriendo y la otra va caminando, la que va corriendo llega primero, pero la que va caminando llega después. El primero exhausto y el segundo despierto. Entonces yo debo definir el éxito si quiero llegar exhausto o yo quiero llegar despierto. Me Y yo encanta. quisiera complementar lo que dice el maestro Nelson también acá con una pequeña metáfora. Y es, dos personas toman el tren, precisamente allí en la estación en Barcelona, donde está nuestro Jordi.
Una persona tiene la expectativa solo de llegar a Madrid y obviamente está concentrado en llegar a Madrid. El otro aprovecha para disfrutar todo el paisaje que ve en ese recorrido. Los dos llegaron al mismo lugar. ¿Quién llegaría mejor? Me Con encanta. eso resumo lo que es el éxito. Yo quiero Entonces, decir que el éxito para claramente mí, sí, sería adelante, Nelson. caminar consciente. El éxito sería caminar consciente, devolviéndonos la presencia. Me encanta. Yo quiero decir que para mí el éxito lo tomo hacer lo que quiero hacer, con quien lo quiero hacer y que me genere paz. Para mí ese es el éxito. Hacer lo que quiero hacer, dónde lo quiero hacer, con quién lo quiero hacer y que mi sensación sea de expansión y de paz. Para mí eso es el éxito. Y ese cierre está muy bien, porque ese cierre finalmente de la paz y de la tranquilidad es el que le da como la nota de valor a eso que tú estás haciendo. Entonces, mi Jordi, mi maestro Nelson, vamos llegando como a este cierre de este espacio tan especial, la neurona salvaje. Maestro Nelson, ¿con qué nos quedamos en este espacio? Sencillamente con una expresión simple que dice que haber llegado no significa que tengas que quedarte ahí y que parar no es rendirse. Que si haces todo bien y eso te deja cansado, no estás fallando, sino que quizás por primera vez estás empezando a escuchar. Me encanta. Gracias, maestro Nelson. Jordi, ¿con qué te quedas de esta? Te voy a este robar la podcast? palabra, Ángela. Me quedo con la letra menuda. Voy a leer la letra menuda. Yo me quedo con el contrato entero. El contrato y la letra. Maestro Nelson, esto va a ser muy importante para las personas que nos están viendo y escuchando. La letra menuda y voy a buscar sus respuestas en el silencio, que es uno de mis grandes aliados. Con eso me quedo. Qué bien. Y yo me quedo con esto que recojo de ambos, que son mis maestros. No estás roto, estás cansado de sostener una vida que ya no conversa contigo. Así que bueno, nos despedimos entonces en este primer episodio de La Neurona Salvaje y los esperamos muy juiciosos en 8 días. Nos encantará también leer aquí sus aportes, qué piensan, les ha gustado, una frase, un mensaje que les haya llamado la atención y estaremos muy atentos a sus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, La Neurona Salvaje, ideas libres para mentes despiertas. Somos Ángela Kohler, Jordi Duque y Nelson de J. Rueda. Chao, chao. 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 La Neurona Salvaje, ideas libres para mentes despiertas. El podcast. El podcast.